Buenos días a todos, muchas gracias una vez más por acompañarnos. En esta ocasión, en este ciclo de webinars, estaremos hablando sobre la inteligencia artificial, GeneXus y novedades y roadmap. En particular, un repaso sobre los últimos avances que han habido en inteligencia artificial y las oportunidades que se presentan para el desarrollo de GeneXus. Para esta charla en particular, la va a estar llevando adelante José Lamas, que es integrante del equipo de I+D de GeneXus, además Product Manager de Server y todo lo que es el Cloud. Así que adelante, José. Bueno, buenas tardes para todos. Disculpen la demora en arrancar esto, algunas dificultades técnicas. Tenemos mucha inteligencia artificial, pero aún así hay cosas que nos fallan. Con esto de la inteligencia artificial, yo tengo un doble sentimiento. A veces digo, parece que fue ayer que arrancamos y por otra parte parece que fue hace 1000 años que arrancó, ¿no? Es decir, para la gran mayoría de la gente, ChatGPT, esto que viene acá, es el gran disparador, es lo que el gran público comenzó a conocer todo esto de inteligencia artificial a partir de esto. Y esto, decía, parece que fue ayer y parece que fue hace mucho, esto fue presentado en noviembre, 30 de noviembre del año pasado, ¿sí? Y sin embargo fue algo que en 4 días llegó a 1 millón de usuarios y en el primer mes llegó a 100 millones de usuarios. Y desde ese lejano, cercano 30 de noviembre del año pasado, han pasado muchas cosas, está continuamente cambiando todo lo que surge alrededor de esto. Y una cosa que es clara es que no es un cambio más, no es una tecnología más, es de ese tipo de cosas que son disruptivas, que cambian el panorama y que nos hacen tener que repensar un montón de cosas hacia dónde va el mundo y en particular a quienes trabajamos en tecnologías de la información, en software y demás, repensar cuáles son nuestras estrategias, ¿sí? Hoy vamos a hablar justamente de esos cambios, qué cambios tenemos que hacer nosotros también en función de eso, cuál es el camino que podemos empezar a visorar, y claramente un camino que es continuamente cambiante, sinuoso y que nos obliga a estar permanentemente atentos a lo que va pasando para poder reaccionar con agilidad. Así que bueno, déjenme arrancar primero con algo que ya hicimos, hablando de eso, de qué tenemos que hacer nosotros, y eso es esto que está aquí, que se conoce como GeneXus Next. No sé cuántos de ustedes ya lo conocieron. De vuelta hablando de que parece que fue ayer. Esto lo presentamos en febrero de este año. Ahí Gabriel levantó la mano. No sé si es para una pregunta ahora, Gabriel, o para preguntas posteriores. Pero bueno. Decía, esto lo presentamos en febrero de este año y luego vamos a ver con bastante más detalle de qué se trata todo esto y qué es lo que hay por detrás, pero por aquello de que una demo vale más que 1000 líneas de código, déjenme mostrarles cómo es esto funcionando. Así que voy a cambiar a, a ver si puedo compartir la otra pantalla donde está esto, creo que es esta. ¿Sí? Ahí tenemos la pantalla de GeneXus Next, y les cuento, básicamente es un sitio que lo que propone es que ustedes le describan un cierto negocio y a partir de eso va a generar un back office. ¿Sí? En resumidas cuentas se trata de eso. Así que nosotros aquí tenemos un campo en el que podemos, sí, Gabriel, tenemos al final una instancia de preguntas y respuestas. Perfecto. Decía, acá puedo describir un negocio y podemos describirlo tan escuetamente como queramos. Podemos ponerle supermercado, por ejemplo, o podríamos ponerle farmacia.
o podríamos ponerle, no sé, agencia de viajes, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos que ustedes ven de descripciones de negocios. Nosotros, por ejemplo, podemos poner estudio de abogados, manejo, pónganse, manejo de abogados y sus asistentes, los casos que se atienden y eh, los clientes a los que se representan. Como les decía, pueden ser muy escuetos o pueden poner más datos y sugerir algunas de las cosas que necesitan manejar. Y luego le dicen, bueno, esto es lo que yo quiero. Ahí está analizando esa descripción del negocio. Esto va a llevar unos minutos, ¿sí? Mientras tanto, para no quedarnos ahí esperando cómo es que se realiza esto, yo les voy a seguir contando las cosas que pasan acá. Bueno, aquí ya nos da una primera devolución, nos sugiere un nombre de aplicación, nos sugiere un eslogan, ¿sí? Y nos dice cuáles son las entidades que entiende que debería manejar este sistema de back office para un estudio de abogados. O sea, entiende que tiene que haber abogados, asistentes, clientes, casos, documentos, pagos, facturas, etcétera. Podemos cambiar el nombre si queremos, o podemos cambiar el eslogan. Por ejemplo, le podríamos poner a luchar por la justicia. Y con esto le podemos decir, nos pregunta un cierto estilo con el cual crearlo, y le decimos que lo publique, ahí comienza a trabajar, y les decía, esto va a demorar unos 5 minutos más o menos, ahí está haciendo todo su proceso. Después vamos a volver a esto, vamos a volver ahora al resto de las cosas que les quería contar, y así después vemos esto cuando esté terminado. Así que aquí vamos nuevamente. ¿Dónde estaba? Creo que era por acá. Por acá. Ahí estamos bien. Volvimos a la presentación. Y vamos por aquí. ¿Sí? Decíamos entonces que esto de toda esta movida viene por todo el tema de inteligencia artificial, pero como ustedes saben, nosotros en Genexus en realidad hace más de 30 años que decimos que estamos trabajando con inteligencia artificial, así que una pregunta que algunos pueden hacerse es, bueno, ¿qué cambió? Digamos, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en este caso es que ha surgido con mucha fuerza lo que se conoce como inteligencia artificial de tipo generativa, en oposición a la inteligencia artificial conocida como simbólica, que es en la cual está basado todo el desarrollo de Genexus desde hace tanto tiempo. No los quiero aburrir con demasiadas definiciones y tal, pero para tener una idea clara de qué diferencia hay entre inteligencia artificial simbólica e inteligencia artificial generativa, el primero está basado en reglas, es decir, es una forma de llegar a resultados a partir de datos y a partir de ciertas reglas. Uno lo que define en su modelo son las reglas que se tienen que cumplir y en base a qué cosas pasan tales otras. Luego le da como entrada datos, y ese gran modelo de inteligencia artificial simbólica es capaz de hacer ultra sofisticadas a partir del modelado que estaba ahí. Eso es lo que nosotros usamos desde hace mucho tiempo. La otra forma de utilizar inteligencia artificial o de obtener resultados basados en inteligencia artificial es lo que se conoce como generativa, que está basada en probabilidades y en generar contenido en base a probabilidades aprendidas a partir de datos o de entrenamiento, ¿sí? En realidad, nosotros como seres humanos también utilizamos en nuestra inteligencia, en nuestras formas de pensar, también utilizamos diferentes maneras de procesamiento. Y piensen, por ejemplo, entre la diferencia entre el proceso que hacen cuando yo les pido multiplicar 45 por 128 o el proceso que tienen que hacer si tienen que mirar y describir un cuadro o si tienen que escribir un poema, ¿sí? Las dos son formas de
procesamiento inteligente, y las dos las usamos y son bastante diferentes, ¿sí? Esto es análogo a eso. No es igual, pero es análogo. ¿Qué es mejor, una o la otra? Bueno, igual que cuando tenemos que responder preguntas nosotros, depende para qué. Para hacer esa cuenta que yo le decía, queremos utilizar un proceso determinístico y obtener el resultado correcto, ¿sí? Si para hacer las cuentas de mi empresa no tengo resultados determinísticos y no tengo los resultados correctos, puedo estar cobrando de menos, pagando de más, etcétera. Mi negocio depende de tener resultados determinísticos y correctos. Ahora, si quiero escribir un poema, quiero creatividad. No puedo utilizar un procedimiento que dice, sí, pasa tal cosa, ahora ejecuta este paso, ejecuta este otro. Probablemente, si hago esas cosas, no voy a obtener un poema. Voy a tener siempre el mismo, o voy a tener un poema muy aburrido, cosas por el estilo. Así que bueno, decía, los últimos avances en inteligencia artificial son justamente en todo lo que tiene que ver con lo generativo, para lenguaje, para imágenes, para audio, pero en particular se ha avanzado mucho en todo lo relacionado con lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? ¿Cómo cambio acá? Aquí, ¿sí? Que el modelado del lenguaje también tiene su historia. De vuelta, ha tenido una explosión exponencial en el último año, en los últimos meses, pero también tiene su historia previa. Y bueno, lo que ha disparado esta gran ola es sobre todo lo que se conoce como Large Language Models, es decir, grandes modelos modelos de inteligencia artificial preentrenados, y que sirven para generar texto. Inicialmente el objetivo era poder predecir la siguiente palabra, o sea, estar entrenados a partir de un cierto contenido, y ser capaces de, dado un comienzo de oración, o dadas algunas oraciones, predecir la siguiente palabra, generar a partir de eso palabras, oraciones, etc. Luego fue posible utilizar eso también para responder preguntas, es decir, que no solamente generaran la siguiente palabra, sino que uno le pudiera decir, quiero la respuesta a tal cosa, y hacerle preguntas y que respondiera. E incluso lo que vemos hoy con ChatGPT, instrucciones, es decir, quiero que hagas tal procesamiento, tal procedimiento, hace esto primero, después hace lo otro, después hace lo siguiente. E incluso meta instrucciones, quiero que la respuesta sea corta, quiero que la respuesta sea larga, quiero que, no sé, que lo pienses paso a paso y me des las justificaciones de qué hiciste en cada cosa, o quiero que me respondas con tono y lenguaje de español de Río de la Plata, por ejemplo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. A partir de ahí, digamos, algunos de los grandes avances que ha habido en todo esto, desde que salió ChatGPT, cuando lo anunciaron, en el momento era ChatGPT 3, luego salió ChatGPT 4, que una de los grandes avances que presentó fue la posibilidad de utilizar lo que se conoce como multimodal, es decir, que ya no solamente es capaz de interactuar en base a texto, en lenguaje natural, que uno escribe y el asistente responde con texto, sino que incluso le puede como se ve ahí en ese ejemplo, le puede subir imágenes y hacer que las describa, o que las cambie por otras, o que haga procesamientos, o que lo que sea que tenga que ver con esa imagen. Lo mismo con audios, lo mismo con documentos, ese tipo de cosas, ¿sí? Eso es lo que se conoce como multimodal. Otras de las cosas que surgieron en estos últimos meses es esto que se conoce como LangChain, que es, como dice ahí, un framework diseñado para que uno pueda encadenar diferentes interacciones con
asistentes o servicios basados en inteligencia artificial. Es decir, en lugar de estar interactuando solamente con uno puede, es como una suerte de metaprogramación, a su vez, hacer un procedimiento de que, bueno, para obtener este resultado, consulto a tal servicio para obtener tal cosa, eso lo proceso yo con cierta otra cosa, luego llamo para obtener otro resultado y así voy encadenando esos usos de servicios de inteligencia artificial. También surgieron lo que se conoce como agentes autónomos, que es una pisada, es como una pisada más sobre eso, que es decir, bueno, en vez de escribir yo ese procedimiento, esa cadena de llamadas a diferentes servicios para hacer diferentes preguntas y reutilizar los resultados para hacer otras y así sucesivamente, bueno, la posibilidad de tener un agente autónomo. Ahí el más conocido es AutoGPT, pero es básicamente que al AutoGPT yo le puedo le puedo pedir una tarea compleja y que él sea capaz de resolverla deduciendo el proceso de llamadas a diferentes asistentes que tiene que realizar, ¿sí? O sea, similar a lo que hablábamos con LangChain, pero en este caso el agente ya es directamente autónomo y entonces él se encarga de eh, generar ese procedimiento y ejecutarlo, ¿de acuerdo? Y incluso ahora, hace una semana, con los nuevos anuncios también para ChatGPT 4, algunas de las cosas que mencionaron en los anuncios fue lo que le llaman mayor scalability, que es como una maniobrabilidad, que es justamente eso de poder darle instrucciones más detalladas de cómo tiene que comportarse el modelo en determinadas circunstancias. Pero una de las cosas más importantes que anunciaron también es esto, que es la posibilidad de definir en la interacción con la API, con el modelo, el manejo de llamadas a funciones. Esto significa que yo puedo darle como input, definirle que tengo determinadas funciones que puede llamar. Esas funciones, yo las implemento, esas funciones, pero le puedo describir cómo se llaman, para qué sirven y cuáles son sus parámetros. Y entonces, en la medida en que los tiene en su contexto como funciones disponibles para utilizar, cuando se le pide que resuelva algo o se le pide una respuesta sobre algo, él se encarga de darse cuenta, es decir, tiene la capacidad de darse cuenta qué funciones puede llamarlas y utilizar los resultados para darle las respuestas, ¿sí? En este caso, el ejemplo que se ve en pantalla, que es el ejemplo que presentan ellos en la homepage de ellos, de hecho, es que al modelo se le instruyó de que existe una función getWeather que tiene como parámetro la ciudad y que devuelve la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Y entonces, cuando alguien le pregunta cuál es el clima o el estado del tiempo en Boston, él por debajo lo que va a hacer es detectar que, como tiene esa función para obtener el clima de una ciudad, llama a esa función, obtiene el resultado y eso lo usa para construir su respuesta. ¿De acuerdo? Así que es cada vez más similar a un asistente. Si el primer asistente era como tener un secretario que sabe muchas cosas y es capaz de buscar información y me responde en lenguaje natural, que le puedo hablar en lenguaje natural y me responde en lenguaje natural, este es además un asistente, imagínense un que está entrenado con herramientas o funciones que puede utilizar y que le dan ciertos resultados. Entonces yo le digo, cuando precise tal tipo de consulta, podés usar estas herramientas y él es capaz de resolverlo. Así que bueno, como les decía, no, estos son simplemente punteros de las grandes cosas, los grandes avances, los grandes anuncios que ha habido en estos cortos 6 meses desde noviembre del año pasado sobre esto.
como ven, hay muchas cosas que están cambiando, hay mucho para leer, hay mucho para utilizar, hay mucho para probar, eso es lo divertido en esto. A nosotros que nos gustan estas cosas, lo tenemos todo al alcance de la mano para probar e investigar, y es algo que está cambiando constantemente, creciendo constantemente, así que tenemos que ver además cómo nos pega a nosotros, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, que tenemos que cambiar nosotros. A nosotros que trabajamos en la industria del software, nos va a pegar naturalmente por dos maneras. Nos va a cambiar o nos va a dar herramientas para cambiar en cuanto a la forma en que desarrollamos software, ¿sí? Y también nos va a cambiar en cuanto al software que tenemos que desarrollar y qué software vamos a producir nosotros para nuestros clientes, ¿de acuerdo? En la parte del cómo desarrollamos, por ahí venía lo que les presentaba antes de GeneXus Next. Déjenme chequear, se supone que tiene que haber terminado, pero vamos a ver si podemos ver el resultado de aquello que les había presentado antes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es esta. Ahí está. Me dice, mi proyecto está disponible y aquí lo podés acceder. Lo que hizo este proceso que estuve ejecutando ahí es, como les mostré al principio, a partir de la descripción que le dimos, pudo deducir cuáles son las entidades que iba a ser necesario trabajar con ese modelo. Y por debajo de esto, lo que nosotros hicimos con esto es, por debajo, crear una base de conocimiento GeneXus, en la cual definimos las entidades, transacciones para las entidades que nos dijo que había que definir. Volvimos a utilizar servicios de inteligencia artificial para preguntarle, bueno, un asistente, ¿qué tipo de datos tendría que tener? ¿Qué tipo de datos necesitaríamos para un caso? ¿Qué tipo de datos necesitaríamos para un cliente? Etcétera, etcétera. Con eso definimos la estructura de las transacciones, aplicamos patrones de trabajar con, utilizamos diseño, le preguntamos qué queries sería razonable hacer para tener, por ejemplo, un dashboard del negocio, y entonces ya tenemos ahí algunas, no sé, la cantidad de facturación por los clientes, o la calidad de la cantidad de las facturas, es decir, ese tipo de cosas. Creamos la KB, les decía, hicimos el build, generamos la aplicación, hicimos el publish de la aplicación, y lo que le entregamos como resultado al usuario es el sitio funcionando, ese back office que queríamos crear a luchar por la justicia. No lo puso, ¿sí? Y entonces, incluso también lo utilizamos para generar datos de prueba, y inicializamos con algunos datos. Aquí tenemos algunos asistentes ya ingresados, tenemos algunos casos que se han trabajado, entre Dual y Postal, entre Merton y no sé qué, algunos de nuestros clientes, se ven por allí, documentos, ¿sí? Alegatos, apelación, facturas emitidas, los abogados del estudio, los pagos, etcétera. E incluso tenemos un dashboard, están publicadas las APIs de acceso a este back office, y aquí tenemos el dashboard de Swagger con OpenAPI. Y miren que tengo algo por acá que... acá tenemos e incluso tenemos la aplicación mobile, este back office, también su versión mobile para acceder con el KB Navigator. O sea que hicimos todo el proceso en esos 5 minutos. Déjenme volver a la presentación. Como ven, no soy muy ducho con esto de... A ver si es acá. Ahí va. ¿Sí? Eso es entonces lo que les mostraba de GeneXus Next, ¿sí?
Bueno, ¿qué es lo que está por debajo de eso? Bueno, como les contaba, digamos, es decir, acá ahora ya en forma más abstracta, pero les decía, utilizamos el GeneXus Next, que tiene asistentes de inteligencia artificial, y eso utiliza entonces esta inteligencia artificial generativa. Con eso lo usamos para crear y personalizar un modelo GeneXus que utiliza inteligencia artificial simbólica, ahora en este caso sí determinística, ¿sí? Probabilística y determinística, para realizar sistemas de misión crítica. Esta es la visión abstracta de todo esto. Y acá entra aquello que decíamos de ¿cuál es mejor? Bueno, depende para qué. Para la parte de creación, para la parte de generación y todo lo demás, viene muy bien la inteligencia artificial generativa, y esto es lo que estamos aprovechando aquí. Para la parte de crear sistemas de misión crítica, donde tengo que poner a funcionar el back office de mi negocio, necesito también cosas que sean determinísticas y que tengan la seguridad de que no me va a hacer fundir el negocio por hacer esas cosas, ¿sí? Esta es la parte de nuestra visión, digamos. Hasta acá es donde estábamos parados en general, utilizando un modelo low code de poco código de GeneXus para desarrollar aplicaciones, pero ahora lo estamos ampliando a que tenemos también una posibilidad de un modelado en forma no code, ¿sí? Que es ese modelado que actualmente en lo que les mostré era simplemente la lista y descripción de las entidades que maneja, pero tenemos ahora un camino de que a partir de ese no-code podemos llegar al low-code, que hace el camino tradicional, y también la posibilidad de que eventualmente esto sea para otro tipo de usuarios, es decir, con no tanto conocimiento sobre el uso de GeneXus o de herramientas del estilo de GeneXus, sino al estar basado en lenguaje natural, en puro lenguaje natural, estar disponible para otros tipos de usuarios, ¿sí? Y esta es la visión completa, entonces, donde lo que tenemos es un flujo continuo de punta a punta desde el lenguaje natural hasta la aplicación, que fue lo que vimos en esa demostración, ¿sí? Tenemos herramientas específicas entonces para diferentes etapas de esa construcción. A mí me gusta esto, siempre hacer la analogía con lo que hacemos con la arquitectura y los arquitectos, ¿sí? Donde uno sueña con una determinada casa, habla con un arquitecto, y ahí lo primero que se hace son algunos sketches, algunos dibujitos en un lenguaje totalmente libre, pero con el que empezamos a ponernos de acuerdo si estamos hablando de una casa o de un edificio, si es una casa con techo plano o con techo a dos aguas, ese tipo de cosas ese tipo de detalles son los que entran en la etapa de sketching. Luego tenemos, como en el caso de GeneXus, empezamos a tener más detalles, cuando trabajamos dentro de GeneXus, con lo que ustedes conocen de modelado dentro de GeneXus, es ya más parecido, en el caso de la construcción de una casa, a escribir los planos, las memorias descriptivas, ese tipo de cosas. Y después tenemos, bueno, la gran ventaja de que GeneXus nos permite, a partir de esos planos y esas memorias descriptivas, que es el modelo low code, construir en forma automática la aplicación, ¿sí? Esto es lo que acabamos de ver, ¿sí? La parte de GeneXus Next que hace esos pasos. Pero déjenme mostrarles también hacia dónde vamos con esto, que es, en nuestro roadmap está, y estamos ya ahí en beta, creo que estaba apareciendo en estos días algo de esto, que es extender y permitir iterar a este nivel de modelo de no-code, ¿sí? E incluso con esta misma interfaz de chat. Es decir, no solamente que le describí mi negocio y me dijo estas serían las entidades, sino que una vez que me las presenta yo podría decirle, bueno, pero agregame también tal dato para, no sé, para la factura, quiero agregar tal otro dato, o quiero agregar una entidad más, y eso lo puedo hacer tanto estructurado del lado derecho, agregando y borrando cosas o reordenando, o incluso con instrucciones a través de chat, ¿sí? Ese es el tipo de interacción que queremos lograr a ese nivel.
es similar a GeneXus, pero mucho más abstracto todavía. Y si se fijan, por ejemplo, para los que conocen GeneXus, ahí van a ver que no aparece Invoice ID, ni aparecen asteriscos que indiquen claves primarias, es decir, es un modelo todavía de más alto nivel. De la misma forma, queremos también dar la posibilidad de que pueda interactuar aquí, antes de crearse esa aplicación que se baja después a GeneXus, con cosas de diseño, con cosas de queries, etc. ¿Sí? También tener la posibilidad de, a partir de eso que generamos ahí, engancharlo completamente con todo el mundo de GeneXus, ahí sí a nivel de low code, y entonces que lo que generamos a partir de Next sea una KB que está también almacenada en un GeneXus server y que yo puedo editar utilizando el GeneXus web o utilizando el IDE tradicional. ¿Sí? Y a su vez también tener, tanto en el GeneXus Web como en el GeneXus IDE, algunos asistentes también para la edición en este nivel de modelado, que es el low code, también tener asistentes que nos permitan ayudar en ese modelado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está utilizando un chat para crear para escribir queries sobre el sistema, o podría utilizarse también para crear flujos, ¿sí?, de workflow, ¿sí?, a partir de inteligencia artificial. ¿Sí? Así que bueno, por ahí vienen las puntas en cuanto a las herramientas de GeneXus y que nos afectan en el cómo vamos a desarrollar software. ¿Sí? Ahí entra entonces todo lo que les contaba de Next y la pata de tener muchos más asistentes dentro de GeneXus, ya sea GeneXus Web o el GeneXus IDE tradicional. Lo otro que viene después es también, bueno, cómo nos afecta esto en los sistemas que nosotros creamos utilizando con GeneXus, y ahí vemos que también hay mucho para aportar, y estamos convencidos de que todas las aplicaciones de aquí en más van a tener componentes de inteligencia artificial. No es un tema de cuáles o para qué sirve, es decir, esto es como cuando vinieron las interfaces gráficas y todos los sistemas pasaron a ser con interfaz gráfica. Esto es lo mismo, es decir, todas las aplicaciones van a tener que tener componentes de inteligencia artificial y utilizar toda esta capacidad de procesamiento del lenguaje natural y de procesamiento de documentos y de imágenes, etcétera, para enriquecer los sistemas. ¿Sí? Algunos patrones que empiezan a aparecer ahí y que estamos atacando tienen que ver con, por ejemplo, esto, que es navegación basada en intenciones. Es decir, todos tenemos un sistema que sabemos que tiene una navegación basada en menús, en clics, hay que ir por acá, hay que ir por allá. Y uno de los cuellos de botella suele ser, sobre todo para los primeros usuarios y el entrenamiento de esos usuarios, el saber a qué parte del sistema o cómo tienen que hacer para resolver tareas. Esto en lo que se trata es de poder decir cuál es mi intención. Quiero ingresar una factura, quiero saber, no sé, cuáles son los 3 clientes que les facturé más el mes pasado, quiero tal cosa, la intención, y este asistente lo que me va a decir es cómo tengo que hacer para lograrlo dentro del sistema, y en muchos casos incluso puede directamente llevarme ahí. ¿Sí? Por ejemplo, si le digo quiero facturar 3 televisores a, no sé, García Sociedad Anónima, el sistema, este asistente sería capaz de crear ya la factura, ingresar los datos y dejarlo todo pronto simplemente para que revise o complete lo que falte y darle el OK. ¿Sí? Este es uno de los patrones más comunes. Este es otro que le llamamos Search and Chat, que es la posibilidad de ingresarle al sistema documentos, información, imágenes, lo que sea, y después poder tener un asistente que me permite hacer preguntas y obtener respuestas a partir de esos documentos que presentamos. ¿Sí? Otro escenario muy común
es el de autocomplete, ¿sí? Así como tenemos autocomplete en el mail. Este es un ejemplo de una aplicación en Globant que se usa para hacer recomendaciones o felicitaciones entre funcionarios de la compañía. Y bueno, yo le puedo decir, escribime una felicitación a Carlitos por la ayuda que me dio para la preparación de la presentación para el webinar. ¿Sí? Se lo digo así, bien cortito, que no sea muy larga, y mencionar el tema de las imágenes que me mandó. ¿Sí? Y entonces me escribe una recomendación de este estilo, con esas características. ¿Sí? Le puedo decir hacérmelo más corto, hacerlo más largo, ese tipo de cosas, y esto mismo se podría utilizar, no sé, para mandar mensajes a clientes o a proveedores. Podría tener un asistente al que le digo, igual que le digo a una secretaria o a un secretario, le digo, mandale un mail a Carlitos reclamándole el pedido que le hice la semana pasada, que todavía no me llegó. Y eso produce un mensaje en tono formal, en tono comercial para ese cliente o ese proveedor. ¿De acuerdo? Ahí ven lo de Search and Chat. Y así. Así que, en resumen, lo que les decía, tenemos impacto en cómo es lo que generamos con GeneXus e impacto en las aplicaciones que generamos para nuestros clientes. También para nosotros, como GeneXus como compañía, está teniendo impacto en todo ese tipo de cosas, está teniendo impacto también en nuevos productos, lo que les mostré de GeneXus Next, y también está generando incluso un nuevo producto que le llamamos GBrain, que tiene que ver con la necesidad justamente de estar en nuestros sistemas. En GeneXus Next lo está utilizando, y algunos de estos productos que les mostraba como ejemplo también, y en los sistemas que desarrollamos con nuestros clientes, esto de tener que estar continuamente utilizando servicios de inteligencia artificial, bueno, eso es múltiples proveedores con múltiples modelos que cambian, versión 3.5, versión 4, este asistente para tal cosa, este asistente para tal otra. Hay toda una gestión sobre eso y todo un mecanismo de uso que nosotros queremos facilitar, y nuevamente en nuestro espíritu de agnósticos de la tecnología, agnósticos de los proveedores y demás, este GBrain es justamente eso, un gestor de acceso a servicios de inteligencia artificial, donde uno puede justamente catalogar y utilizar esos servicios y tener versionado y tener definido exactamente qué es lo que usa, cuándo lo cambió, para qué lo cambió, etc. Pero bueno, probablemente será motivo de otro webinar. Me imagino a Eugenio presentándolo, pero es parte de toda esta movida, esta gran revolución que está presentando todo esto de la inteligencia artificial. Así que bueno, espero que esto haya sido útil para ustedes. Espero que les haya despertado curiosidad y que los haya motivado a moverse. Estoy convencido de que hay que moverse en esto. Necesitamos movernos todos, y quedamos abiertos a las preguntas que pueda haber. Voy a ir abriendo el panelcito de preguntas y respuestas porque me Son imagino que muchas. ya hay Gracias, varias. José. Tenemos ahí varias preguntas de Gabriel Medina. No sé, Gabriel, si preferís hacerlas, te habilito para que puedas hacerlas a viva voz. O las leo de aquí, a ver. A ver. La primera pregunta, Gabriel, es si es posible habilitar la eliminación de Más que aplicaciones. pregunta, es pedido. Sí, sí, sí. Gabriel se ve que ya está utilizando GeneXus Next. Y sí, tenemos un problema ahora con el tema de que había que poner algún límite de aplicaciones de prueba. Todo esto es un ambiente de prueba. Y no tiene hoy el usuario una forma de eliminar, y lo estamos haciendo a pulmón, vía atención al cliente cuando nos piden, lo damos de baja. Sí, estamos trabajando en eso.
En realidad se nos juntó, porque por un lado uno dice, poné un botón para borrar y listo, pero bueno, se nos juntó que estamos en el proceso de lo que les contaba de habilitar la edición de ese modelo no-code dentro de GeneXus Next, y eso trae un montón de otras transformaciones, y entonces meternos ahora a cambiar eso no nos pegaba con lo otro. Preferimos darle prioridad a esa segunda pata, así que en breve vamos a tener ahí sí la posibilidad de ver de los proyectos, es eliminar para que te vuelva a quedar el cupo disponible para hacer otra prueba. Podríamos obtener un detalle de los atributos de las entidades en la plataforma. De vuelta, sí, lo que les mostraba es que en esa edición, ahí va no solamente a mostrarte cuáles son los atributos que le está poniendo a las entidades, sino que incluso te va a permitir cambiarlos, reordenarlos o cosas por el estilo. La siguiente pregunta es si puede GeneXus Next añadir la capacidad de solicitar nuevas entidades o relaciones en la propuesta generada. De vuelta, es exactamente eso lo que estaba previsto ahí. Es ese chat que yo les mostraba, esa pantalla que les mostraba, que era todo, a la izquierda era chat y a la derecha era una visión más estructurada del modelo hasta ese momento. En cualquiera de las dos se va a poder... ya al chat le vas a poder decir, agregame también una entidad para, no sé, en el caso de la agencia para los tribunales, porque quiero registrar los tribunales, ¿sí? O lo podrías hacer en la parte derecha más estructurada, también add, entidad, nombre, tribunal, y que poner los atributos, ¿de acuerdo? Y si se puede facilitar la exportación de las TRNs a un archivo XPZ de lo realizado en GeneXus Next, también estamos trabajando en eso. Va a ser, sí, del estilo de bajarte una base de conocimiento o de darte un archivo, un link a un GeneXus server en el que esté publicada la base de conocimiento. Así que me encanta que parece coordinado esto. Pero preguntame todas las cosas que te voy a decir que sí, que ya estábamos trabajando. Parece que hubiera estado coordinado. Gracias, Gabriel. Alan Fuentes Tobar tiene fecha de salida para GeneXus Web IDE. No, yo no tengo fecha de GeneXus Web IDE. Sé que estamos trabajando fuerte para tenerlo en el correr de este año, cuanto antes, pero no tengo una fecha específica personalmente. Claudia pregunta por ahora, ¿todo se genera únicamente en inglés? Textos, sí, por ahora todo se genera únicamente en inglés. En realidad eso es algo que podríamos solicitarle al asistente, o sea, cuando hacemos la llamada le podríamos decir generámoslo en inglés, generámoslo en español. En algunos casos se genera alguna mezcla porque de hecho, si ustedes se fijan, cuando yo puse las instrucciones de la descripción del negocio, lo puse todo en español, y sin embargo generó el sistema en inglés. Estamos usando OpenAI ahí por debajo, que es muy bueno en eso, en que le hablas algunas cosas en español, otras cosas en inglés, y es totalmente, o le hablas en francés y es lo mismo. Pero estamos trabajando y pensando ver cómo hacer también para mostrar, para permitir generar no ya español y francés, sino incluso cosas más sofisticadas como japonés o árabe, e incluso de también mostrar, usar la capacidad de GeneXus de múltiples lenguajes, tener las traducciones y todo ese tipo de cosas. Son cosas en las que vamos a estar trabajando. Está disponible ya la versión beta de Geekbrain. No, así públicamente no. Está disponible, pero no hay un sitio público en el cual registrarse o trabajar. Está disponible en la medida que hay proyectos específicos. Estamos trabajando con algunos clientes para desarrollar proyectos arriba de eso, pero no hay hoy una cara, digamos, un sitio donde tú te registrás y empezás a usarlo o cosas por el estilo. Pero si hay un proyecto en particular, que se contacten conmigo, con Eugenio, con cualquiera de nosotros y lo trabajamos. GeneXus Next ya está liberado. No está liberado, es una versión, es algo beta que está ahí para
para ir probando. ¿Será otro producto o una nueva versión de GeneXus? No, es otro producto. Probablemente lo que suceda es que se mezclen en el sentido de que, como yo les decía, así como les mostré que en GeneXus vamos a tener algunos asistentes para generar objetos, ¿sí? Muchas de las cosas que logremos y que implementemos para el caso de GeneXus Next, tenga sentido también darle una chance de que sea usado directamente desde el IDE. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo de decirle quiero un sistema para una farmacia y que automáticamente me genere transacciones, me genere atributos, me genere work with, me genere objetos y todo lo demás, también podría ser un wizard disparado desde el propio IDE. O sea que en vez de decir new knowledge base, yo dijera new application y tuviera para decirle quiero un back office para una farmacia y que me dijera ok, pero todo dentro del GeneXus IDE, ya sea el estándar o el web. Por ahí va la cosa. Pero sí sería, en cualquier caso, además, un producto por separado. Luis Silva, ¿estas funcionalidades de GeneXus Next están cubiertas con la licencia actual de GeneXus o es un producto que se comercializa por separado? Hoy GeneXus Next es un producto por separado, todavía no se comercializa y no está definido exactamente el plan comercial, el modelo comercial que va a tener. ¿Sí? Mauricio Ronchi, José, buenas, ¿qué tal? Mauricio, consulta de quién es la propiedad intelectual de los generados, cómo será el modelo de negocios de GeneXus y cómo imaginan la participación de la comunidad de GeneXus, empresas y desarrolladores. La propiedad intelectual de los generados, a ver, en principio es un desarrollo con GeneXus, o sea que en este caso, digamos, te diría, es lo mismo que si lo hubieras desarrollado tú, estamos dando una tool para que sea más fácil desarrollarlo, pero no cambia con respecto a eso. ¿Cómo será la participación de la comunidad? Creo que muy buena. Modelos de negocio arriba del Next y tal, todavía está, es trabajo en proceso, no estoy en condiciones de contar mucho más sobre eso. Bruno, para lograr, perdonen que hable así rápido, si hay alguna cosa que no queda del todo clara, me avisan. Pero como veo que hay muchas preguntas, estoy tratando de meterle para... Bueno, ya me entienden. Para lograr esa transformación de texto a sistema, GeneXus Next está conectado a ChatGPT o similar. No ChatGPT, pero sí el ChatGPT es el sistema, la página web que te permite a ti chatear y que por debajo utiliza el motor de OpenAI, que puede ser el 3.5 o puede ser el 4. Nosotros lo que estamos usando es no ChatGPT, sino el modelo de OpenAI en forma directa, a través de APIs. ¿Sí? ¿Por qué dos pedidos consecutivos de lo mismo genera cosas distintas? Bueno, porque es parte de la forma en que funcionan estos modelos. Son modelos probabilísticos y te diría que es de vuelta no igual, porque no es que funcione exactamente igual, pero sí es análogo a que si yo te pregunto a ti cómo fue tu día en la mañana, me vas a responder con determinadas palabras, y si luego te pregunta un amigo 30 minutos más tarde, te pregunta exactamente lo mismo, quizá des un contenido que sea conceptualmente el mismo, pero probablemente no exactamente las mismas palabras. ¿De acuerdo? Hay una parte ahí probabilística, y de hecho uno de los parámetros que tienen estas APIs de respuesta tiene que ver con la temperatura, le llaman, que es qué tanta variabilidad o qué tanto random le aplica a la respuesta que te da. ¿Sí? Parte del proceso que hace el modelo, si tú si le preguntaras una palabra, por simplificarlo, le preguntas una palabra y él lo que obtiene internamente es no una palabra, sino un conjunto de palabras con diferentes probabilidades. ¿Sí? Entonces, una estrategia podría ser que devolviera siempre la de probabilidad más alta. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como temperatura cero, ¿sí? Devolver siempre en cada caso lo más probable.
produce, en general los resultados que produce es bastante, o sea, te puede dar textos razonablemente correctos, pero en general sumamente duros y aburridos, ¿sí? Si te vas al otro extremo, que es lo que le llaman temperatura 1, sucede lo que le llaman que delira, tiene alucinaciones, cuando le mete mucha más variabilidad, más randomness, ¿sí? Genera, bueno, es como similar a cuando alguien está drogado, ¿no? Es decir, capaz que son frases gramatical y sintácticamente correctas incluso, pero que está totalmente volado. Y no se sabe, dependiendo de las cosas, uno puede pedir más o menos temperatura. En general han encontrado con 0,7, es un parámetro más o menos razonable, que te da esa certeza de que no delira tanto y al mismo tiempo respuestas un poco más naturales en el sentido que no son tan robóticas, tan duras y tan predecibles. En Genexus, Felipe pregunta, ¿en Genexus Next by Globan se puede solicitar al asistente que agregue o modifique un atributo de una transacción generada? En este momento no, simplemente llegamos o en lo que les mostré hoy, llegamos hasta la lista de entidades, incluso los atributos de esas entidades se calculan a posteriori, en lo que estamos por publicar como próxima actualización, que estamos probando nosotros internamente en beta, sí se va a poder editar esos datos antes de generar la aplicación. ¿Cómo establecemos contacto con un soporte? He intentado utilizar Genexus Next y no me permite crear ni un modelo, solo un mensaje que me dice que ha superado la cantidad de modelos de prueba y no me deja hacer nada, por eso sería tener un lugar de ayuda. Sí, Pablo, te pedimos disculpas, es un problema conocido, es parte de lo que mencionaba que estamos tratando de... Le dimos prioridad a sacar lo más nuevo y mientras tanto pedimos disculpas y estamos ayudando. Creo que la dirección de correo que estamos utilizando se llama contact@genexus, genexus.ai de inteligencia artificial. Contáctanos por ahí y como siempre pedimos disculpas, pero tratamos de hacerle caso a todo lo que nos piden por ahí y hacerlo rápido. Y si no, me escribes a mí y lo derivamos por ahí. Juan Antonio Suárez, ¿se puede editar el código generado en GeneXus? Hoy no estamos dando esa opción, es parte de las cosas que tenemos para habilitar. Internamente en algunos casos tenemos armado el esquema para que, además de generar la aplicación, además de generar la KV, se suba a un server que es disponible ahí, pero no está todavía en ese camino vamos, ¿sí? De que lo que se genera sea una KV GeneXus. El camino para integrar agentes y funciones de AI en nuestras aplicaciones generadas con GenX será por medio de esta capa de servicios en que están trabajando. Podemos hacer pruebas. Sí, hoy creo que no está todavía disponible para esas pruebas, pero el camino es ese, sí, justamente, que puedas, que sea fácil desde GeneXus en este nivel de alta abstracción que siempre buscamos en GeneXus, de que los usuarios se enfoquen en la necesidad funcional y nosotros resolver toda la parafernalia de llamar a este servicio, obtener los resultados, bla, bla, bla. La idea es ir por ese lado. Aldo Villagra, sobre GXBrain no entendí bien. ¿Podrías explicar un poco más el alcance? Bueno, sí, es justamente esto que estábamos hablando. Hoy los modelos de OpenAI permiten acceso a través de APIs. Entonces, para tú hacer una consulta, tienes que escribir una llamada a un API, a tal URL, con tales parámetros, formatear eso en un cierto JSON, hacer la llamada, tener una cuenta registrada, tener el token asociado a esa cuenta registrada, hacer la llamada, obtener el resultado, parsear el resultado, etcétera, etcétera. Y esa llamada incluye también ciertas instrucciones, cierta forma de pedir lo que estás preguntando, es lo que se llama prompt, ¿sí? Y hay toda una disciplina sobre cómo escribir bien esos prompts y demás. Y entonces la manera directa de hacerlo es
en cada procedimiento en que necesitas hacer eso, escribir el prompt, escribir la llamada, hacer eso, y hacerlo. Eso después, al poco tiempo, se convierte en inmantenible, inmanejable, porque ahora en vez de utilizar la versión 3.5, quieres empezar a probar con la 4.0, pero entonces tienes que ir a cambiar en todos los lugares donde hiciste esa llamada para cambiar ese parámetro, o quieres probar con otro proveedor y no quieres estar reescribiendo todos los programas, o quieres utilizar un prompt diferente, etcétera, etcétera. Entonces, este Brain lo que hace es una capa mediadora de eso, en la que en lugar de que escribas todo ese detalle en los procedimientos que necesitan obtener las respuestas, tú catalogas ahí los asistentes que vas a utilizar, las tareas que vas a realizar, a qué modelo en particular vas a llamar, con qué cuenta, con qué token, con qué instrucciones, bla, 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 y te devuelve los resultados ya en un formato manejable y consumible en GeneXus en forma fácil. Entonces, luego en GeneXus trabajo con un objeto de mucho más alto nivel. Ese es básicamente el objetivo de este GeneBrain. Buenísimo. ¿Se escucha? ¿Consulta adicional? Sí. Sí. ¿Eso solo con OpenAI o puede ser extensible, por ejemplo, o a Watson, que va a ser unas nuevas versiones que va a tener unas cosas bien interesantes respecto a eso? El GBrain es justamente pensado para que sea independiente de cualquier proveedor, de cualquier modelo, e incluso es un producto para ser utilizado no solamente con desarrollo con GeneXus. De hecho, ese es uno de los grandes desafíos, lograr que se vea como algo independiente de GeneXus. ¿Y en base a una beta o algo, eso cómo podemos? Porque nosotros estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar justamente con unas versiones nuevas de Watson y queremos empezar a trabajar con OpenAI también. Y bueno, suena interesante de abstraernos de toda esa complejidad, ¿no? Claro. Bien sí, típico de GeneXus. Dale, te invito a contactar a Eugenio García, que es el gerente de producto de GBrain. Yo estoy como gerente de producto de GX Next y nos solapamos porque hay cosas, digamos, hay cosas de Next que van en Brain, cosas de Brain que van en Next. Pero para esa consulta en particular, ¿tenés el contacto de Eugenio García? Sí. No, ¿me le pasás el mail? Dale. Aníbal, vos le podés pasar el... Gracias. Perfecto. Yo lo paso. Tenemos a Flavio Silva, que está con la mano levantada. A ver si... Ok. A ver, Flavio. Hay dos con la mano levantada. Creo Flavio nomás, pero... También tengo 13 preguntas todavía. Sí, por eso. Quería... Bueno, vamos con Gabriel Medina, a ver. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por la presentación. Está muy buena, muy entretenida e interesante todo lo que viene. Lo que quería decir es solamente una cosa que me parece que es sencilla. Yo sé que no es sencillo nada, pero bueno, por las dudas. Que cuando una vez que genera, digamos, el XPZ, las TRN solamente y los atributos, eso ya es súper útil ya para trabajar y tomar resultados hoy. Entonces, si liberan ese pequeño, que así como liberan el texto de la descripción, pusieron un XPZ con los atributos y las transacciones de los atributos para tener las entidades, ya con eso sería suficiente para ya utilizarlo como está en proyectos, sea nuevos o actuales, ¿no? No, eso solamente quiero insistir sobre ese pedido que me parece, Dale, de acuerdo, lo tenemos en cuenta y sí. Bueno, muchas gracias, perdón. No, por favor. Sí, en eso en general manejamos siempre la solución ideal y si tenemos una chance de hacer un caminito rápido y fácil, lo hacemos. De hecho, es parte de las cosas que consideramos, pero bueno, también a su vez tenemos mucha cosa, todos los días tenemos que estar decidiendo, hacemos este o hacemos el otro, pero sí, es parte de las prioridades, es lograr esa salida, incluso para nosotros, o sea, esto hoy, GeneXus Next nos está sirviendo muchísimo como forma de presentación de GeneXus. Lo que antes era la demo de la factura, ahora es una demo de GeneXus Next. Y sí, continuamente surgen estas cosas. Bueno, pero dame eso que generaste, cómo sigo, etc. Así que, de acuerdo, y lo tenemos en cuenta. Luis Suazo, ¿qué complementos adicionales se necesitan para las licencias, instalación? Si tenemos, ya trabajamos en la GX18.
No hay nada de eso. Hoy en la GX18, los asistentes esos que vayamos poniendo van a ir a estar en beta, o sea, los que se pongan directamente en el IDE, y no hay definición todavía desde el punto de vista de productos comerciales, si tienen costo, no tienen costo, etc. Felipe, adelante. Muy buenas tardes, Aníbal. Muy buenas tardes a todos. Quería hacer la siguiente consulta. Si se pudiese tomar como ejemplo el concepto que se ha mostrado en la película de Iron Man de Jarvis, en la que uno en la que se pueda conversar con el asistente. En este caso, primeramente, si se tendría que agregar la posibilidad de tener el reconocimiento de voz. Entonces, que la sentencia o el prompt ya no lo hagas por escrito, sino que lo puedes hacer hablando con la inteligencia artificial. Y luego, si se pudiese decirle, por ejemplo, hazme un GeneXus Next, hazme un sistema para farmacias. Y que, bueno, GeneXus Next te proponga, te diga, estas son las transacciones que se van a realizar. Y poder hacer de forma hablada, decirle, bueno, en esta transacción agregame estos atributos, quítale estos. Perfecto. Y así lo mismo con las otras transacciones. Luego, una vez que se genere el modelo, también sería interesante poder interactuar de la misma manera. Decirle, bueno, la realidad del negocio ha cambiado. Ahora, por favor, quiero que agregues esta transacción o que modifiques este cálculo. Y luego una pregunta adicional sería, si a este concepto se pudiese tener la opción de subir un XPZ como referencia para que el modelo parte de ahí para poder iniciar la conversación que se había propuesto. Muchas gracias y excelente presentación. Muchas gracias, Felipe. A ver, algunas de las cosas que dices de poder, a partir del estado en que está, poder decirle quiero cambiar tales o cuales cosas, sí, es parte de lo que estamos trabajando en dos niveles. Uno es en el nivel de GeneXus Next, o sea, en el nivel no code, que tú puedas, como les mostraba, no solamente que te diga cuáles son las entidades, sino que te presenta su composición y que tú puedas decirle quiero cambiar, agregar una entidad, sacar una entidad, agregar datos, sacar datos, ese tipo de cosas, o cosas más de diseño, o estamos también pensando en agregar cuáles son las consultas que quiero realizar sobre el sistema para que se generen queries o gráficas o ese tipo de cosas. Ese es un nivel. El otro nivel es hacerlo también como asistentes dentro del IDE de GeneXus, el IDE web o el IDE estándar, que también tengas una forma de decirle, bueno, como decías, cambió la realidad de mi negocio, necesito ahora, no sé, agregar tal atributo o el manejo de tal componente o aspecto, y que te sugiera y se encargue de realizar cambios en entidades o definir nuevos procedimientos, etcétera, etcétera. Eso está dentro de los planes. La otra cosa que decías tú es agregar a eso que el input sea a través de lenguaje natural y que sea a través de audio. En eso no hemos estado todavía trabajando, pero entiendo que es simplemente agregar una capa más de que haya interpretación de audio para generar texto, y a partir de allí que el texto sigue para adelante. O sea, no veo mayor inconveniente con eso que agregar esa capa. En la práctica también, si bien la opción del audio es muy buena, tiene un efecto en las demostraciones y tal, es muy efectiva. En la práctica, personalmente, creo que yo me siento más cómodo pudiendo interactuar con texto que estar forzado a utilizar audio, ¿sí? Es decir, el audio es la excepción. Voy manejando y entonces no quiero tener que estar utilizando los dedos y mirando la pantalla, pero cuando estoy produciendo, cuando estoy haciendo cosas, en general trato para este tipo de cosas.
como todo, es subjetivo, personal y además cambia. Capaz que dentro de unos años es diferente, o incluso capaz que también depende de las generaciones. Yo soy viejo y de repente generaciones más jóvenes están más adaptadas al audio y les resulta más natural. Pero es algo a considerar. Mauricio Valverde, ¿cuál es la diferencia entre Power Autocomplete y lo que ya tiene ChatGPT? Bueno, en ChatGPT tú le puedes hacer preguntas generales y te da respuestas generales. Lo que estamos hablando aquí es de lo que yo les mostraba de Power Autocomplete, era un ejemplo de poder tener algo como eso en tus propias aplicaciones, ¿sí? Que en lugar de tener que ir a ChatGPT a hacerle una pregunta o a decirle, por ejemplo, cómo escribir esta carta y no sé qué, ya lo puedes hacer en forma directa. Y además la ventaja de que ese componente de autocomplete pueda utilizar contexto que ChatGPT no va a tener. Es decir, que puede utilizar contexto de tu propia aplicación o instrucciones de cómo realizar las cosas, digamos, cosas más personalizadas que con ChatGPT no las vas a tener nunca. Por ahí creo que vienen las diferencias. Eduardo Sánchez dice, ¿puede GeneXus Next tomar una KB como contexto de entrada y poder especificarle qué nuevos cambios hacer para crear una nueva versión de esta KB? Allí, sí, sí y no. Podría, pero el camino que vemos por ese lado es en realidad ya estar del lado de GeneXus, ¿sí? Si yo tengo una KB y tengo acceso a una KB y me manejo a nivel de una KB, lo que sí vamos a tener es asistentes dentro del editor de KBs, que es el GeneXus IDE, para realizar tareas de cambios, ¿sí? Entonces estos cambios a hacer probablemente los hagamos directamente en GeneXus. Quizá eso es algo a definir, a investigar y a probar. Sí sería útil y nos gustaría llegar a lograr, no sabemos todavía qué tan viable es, el tener iteraciones a nivel de no-code, no a nivel de la KB de GeneXus, sino a nivel del modelo de más alto nivel que presenta GeneXus Next. Poder decirle a GeneXus Next, bueno, ok, generame la aplicación, que por debajo usa GeneXus y podría no verlo, y que luego pueda pedirle cambios y que se encargue de hacer cambios en esa KB GeneXus que yo no veo. Esa pata de ida y vuelta sí, está, digamos, en nuestra intención, es a donde queremos ir, pero todavía tenemos incertidumbre de si va a ser viable. ¿Sí? ¿Van a hacer algo con Augur? Sí, probablemente hagamos integraciones con eso, como un servicio más, digamos. De hecho, parte de la apuesta por GeneXus Brain, de Wikibrain, de GBrain, no es que es GBrain, creo, es tener, digamos, acceso a cualquier componente de inteligencia artificial, y Augur puede ser perfectamente uno de esos. Perfecto, vamos con la última y vamos a darle la palabra a Maicon Keller. Adelante, Maicon. Maicon, puedes habilitar el micrófono. Bueno, parece que no. José, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este tiempo. Y bueno, ya saben que esta presentación y todas las presentaciones quedan en nuestro sitio www.genexus.com/webinars y nos vemos en la siguiente. Gracias, José. Un gustazo y quedamos abiertos a cualquier otra pregunta. Se comunican con nosotros por los canales habituales. Y seguimos en contacto. Un gusto estar con todos ustedes. Y arriba. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.